Aquí muy contentos. Estamos desarrollando este tema de la oración, buscando la voluntad de Dios, en este caso, en lo que es la oración. Nos acompaña el hermano Víctor, el hermano Pastor Henry y el hermano Edwin y por supuesto su servidor Luis Brizuela. La vez pasada estábamos hablando que para acercarse a Dios en oración, primero hay que creer que Dios existe. Creer que Dios existe y que es una persona y que Él como persona, Dios como persona, tiene las tres cualidades de la personalidad. Número uno, Dios tiene memoria. Número dos, Dios tiene inteligencia. Y número tres, Dios tiene voluntad, obviamente. Según Romanos capítulo 12, verso 2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Comentábamos entre los hermanos también que cuando yo vengo a orar, yo no tengo o no debo venir a buscar mi voluntad o hacer que Dios haga lo que yo quiero. Como decía el hermano pastor, también mencionaba que en alguna ocasión alguien hizo una huelga de hambre, como queriendo doblarle el codo a Dios para que Dios haga lo que él quería. Bueno, hermanos, entonces sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero es buena desde el punto de vista de Dios, es agradable para Dios y es perfecta para Dios también. Ahora, debemos buscar la voluntad de Dios y también debemos conocer y saber que la voluntad de Dios se manifiesta en cuatro formas. La voluntad de Dios es escritural, o sea, está en la escritura. La voluntad de Dios también es soberana. La voluntad de Dios es permisiva y también es individual o específica. Quisiera en este momento contar con el apoyo de los hermanos, con sus valiosos comentarios, que los hermanos también puedan aportar acerca de la voluntad de Dios escritural. Pues sabemos que ni siquiera podemos orar como queramos, sino que la voluntad de Dios escritural nos dice a nosotros cómo Dios quiere que oremos. El hermano Víctor nos puede aportar también acerca de esto. ¿Cómo es que Dios quiere que oremos según las Escrituras? Bueno, en realidad nosotros a veces oramos un poquito mal, ¿verdad? Porque creemos que el asunto es pedirle a Dios. Incluso a veces pensamos que si oramos Dios nos debe, ¿verdad? Entonces ya como que Dios tiene que pagarnos de alguna forma. Yo leo en Primera de Juan 5:14 que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es que lo primero que Dios quiere en la oración es que se haga su voluntad, no la nuestra. Y lamentablemente nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Y esa es la forma en que nosotros, cuando venimos de un trasfondo religioso, creemos que lo correcto es que se haga nuestra voluntad. Y ahí es donde estamos, sobre la voluntad de Dios y nuestra voluntad, que generalmente van a chocar, y como bien explicaba el pastor Henry anteriormente, y también ustedes creo que lo decía, nosotros de ahí tenemos una naturaleza caída que nos inclina a orar, digamos, por cosas que simplemente nos agradan o nos deleitan o lo que sea. Pero nosotros no somos dados a orar porque la voluntad de Dios se cumple. Y eso lo vemos cuando tenemos necesidades, ¿verdad? Amén, claro. No sé si alguno quiere... Hermano, con este asunto de la voluntad de Dios escritural, o sea, yo no puedo orar como yo quiera.
Ejemplo, valerme yo de santos, valerme de gente que ha muerto, pues sabemos que hay gente que todavía se vale de Moreno Cañas para una sanidad, Sí, sí, sí. o se vale de María, Sí, sí, sí. o se vale de Pedro de Juan o de Chana de Juana, y últimamente hay gente que se vale hasta de Juan Pablo II, que murió hace un tiempo y que según la escritura él está muerto y nada sabe de lo que se hace en este mundo. Perdón, Se- perdón, hermano. Y si vamos por país, no sea tan bárbaro. Hay una de santos, hermanos. Por ejemplo, en México, O vírgenes, hay varias vírgenes. uy, en México está la famosa Virgen de Guadalupe, hermano. Que usted Dios guarde, se le ocurra, digamos, decir que eso es idolatría. Porque ahí mismo lo pueden linchar, ¿verdad? Sin embargo, la gente piensa que lo hace correctamente. Es ahí donde es la importancia de buscar la voluntad de Dios en la oración. O sea, yo no puedo orar como yo quiera, valiéndome de medallas o de amuletos, o incluso hay gente que tiene saquitos de arroz o de frijoles o de azúcar, queriendo traer prosperidad y diciéndole a Dios, prospérame, o haciendo una cruz de sal en el patio, o situaciones como O estas, poniendo una candela en el Salmo 91. poniendo una candela en el O Salmo abriéndola 91. nada más. O abriendo la Biblia y dejándola con un vaso de agua en la noche. Entonces, hermanos, es ahí donde necesitamos conocer las Escrituras, donde nosotros tenemos que basar nuestra oración según lo que dice la Escritura. Yo no puedo orar como yo quiera, como a mí se me antoje. No puedo- Ahora, perdón, hermano, para preguntar, porque tal vez surja en estos momentos alguna inquietud. Entonces, ¿qué es orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuál voluntad? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad? Sí, yo quiero leer una porción de la palabra que Qué está bueno. en Romanos. Romanos 11:36. Ajá, ajá. Porque y yo creo que todo lo que hacemos, lo que buscamos, lo que pedimos, todo debería ser para glorificar el nombre de Cristo. Amén. ¿Verdad? Sí, así es. Sí, Y así Romanos es. 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Entonces, ahí Pablo nos está dando a entender de que al final todo es todo tiene que ser para glorificar el nombre de Dios. Y yo como hijo de Dios debo buscar eso en mi vida, en lo que hago, en mi iglesia, en mi forma de ser, en mi forma de vivir, en mi ministerio, en todo. Siempre glorificar el nombre de Cristo. Yo quisiera hacerle una pregunta al hermano pastor, que es un hermano que todos sabemos que Dios lo ha bendecido con mucha sabiduría y con muchos años de ministerio. Hermano pastor Henry, ¿cree usted, hermano, que hoy en día hay hermanos que cuando oran se salen de la voluntad de Dios, por lo menos escritural, hermano, que empiezan a decir cosas? Estoy hablando de creyentes que incluso no saben orar, que hacen repeticiones, que todavía guardan una imagen en su mente, cosas en la cual la misma escritura lo prohíbe, hermano pastor. Es que hay cosas que hay que poner en contexto, tal vez desde el punto de vista bíblico. Debemos no olvidar por lo menos dos cosas. Uno, el hombre fue creado para tener una relación con Dios. Todo ser humano, todo ser humano. Ahora, ¿qué sucede cuando esa relación se rompió? El ser humano brota una necesidad de buscar a alguien mayor que él. Entonces, Dios abrió un camino para que el ser humano se encuentre con él. A través de Cristo ahora podemos llegar al trono de la gracia. Pero cuando el ser humano quiere llegar a Dios por otro medio que no es el camino Amén. que Dios estableció, entonces se vuelve idolatría, o se vuelve hechicería, o se vuelve santería, o se vuelve O algo montón de cosas. místico. Algo totalmente. ¿Qué pasa? Hoy en día, dentro del argot evangélico, está sucediendo ese fenómeno, que hay muchos neopentecostales que han llegado a tratar de mostrar otros caminos que no es el camino, que es Cristo. Y entonces están enseñando a la iglesia a orar de manera irracional, irreal, fantasiosa, paranormal. Sí, aún más, elevan mucho la expectativa mística o elevan mucho lo que es la expectativa totalmente espiritual, de tal manera que los llevan a
a que tienen que predisponerse a sentir en un emocionalismo terrible en donde ellos creen que están haciéndolo bien. Pero el hecho de que yo crea que estoy haciendo eso bien no significa que está bien. Nada más para terminar la idea, porque lo que está bien es lo que Dios dice, no lo que yo creo que estoy haciendo. Entonces, lo que nos cuesta ahorita mucho es que hay personas que empezaron bien pero se desviaron. Entonces, doctrinaron sus experiencias. Llegaron un momento, todos los que hemos servido al Señor y seguido al Señor, en algún momento de nuestra historia hemos tenido una manifestación bonita. Hemos sentido algo, Dios se nos ha acercado y ha llegado un momento donde hemos sido quebrantados y ha sido una experiencia linda, pero eso no se puede doctrinar, porque el momento en que yo doctrino eso, desvío el corazón y desvío a un montón de gente. ¿Por qué? Porque eso simplemente fue un acto único en el cual Dios lo permitió, pero no es, la doctrina ya está clara en la palabra. La voluntad Y de es Dios. exactamente, es esta, la doctrina es la voluntad de Dios. Escritural. Exactamente, totalmente. Yo no me puedo dejar llevar por lo que yo sienta, ni tampoco me puedo dejar llevar por lo que yo soñé o por lo que yo percibí. No, sino por lo que Dios dice. Lo que dice en la Escritura. Exactamente, esa es la voluntad de Dios. Pastor, en la Escritura hay un caso de dos hombres que subieron a orar al templo. Y dice que uno oraba de esta forma, justificándose a sí mismo. Decía, te doy gracias porque ayuno tantos días a la semana, porque diezmo tanto, y no soy ni siquiera como este publicano que está acá. Pero dice la Escritura que el publicano no se atrevía ni siquiera a abrir los ojos, a levantar su mirada. Y decía de esta forma, sé propicio a mi pecador. Y dice que el publicano, que según el contexto cultural, salió justificado antes que aquel. Sabemos que hoy en día hay gente que cree que por su propia justicia puede alcanzar el favor de Dios. Y la Escritura nos dice a nosotros que no es por mi justicia, sino a través de Jesucristo. La justicia de Cristo Jesús. A través de la justicia de Cristo. Hermano Edwin, usted también nos puede comentar algo acerca de esto. ¿Qué piensa? Si esto también se ve hoy en día en la iglesia de Cristo. Sí, yo creo que, bueno, y uno lo ha experimentado como líder tal vez, de que hay gente, yo creo que mucha gente cree que sus obras están como sumando a veces a la hora de orar, ¿verdad? El Señor, es que como Víctor se congrega y como Luis no falta y todo, entonces cuando ora, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Cuando la semana pasada me gustó mucho que se recalcó varias veces que más bien no es pedir, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos hasta uno le ha pasado, ¿verdad? Que agarra como Dios bombero, ¿verdad? Para apagar incendios o porque necesito, ahora sí como está el coronavirus y hay menos trabajo, Señor, entonces súpleme. Y ahora sí, la vez pasada escuchaba a un comediante que no es cristiano y dijo algo que yo dije, puña, qué verdad más real, y que muchos cristianos lo hacen y que muchos inconversos lo hacen. Él decía, vea, cuando yo voy en un avión me hago cristiano, así lo dijo, digamos, y comienzo a orar, dijo, ¿verdad? Y comienzo a pedirle a Dios, dice, y yo él en su ignorancia, ¿verdad? Decía, y yo siento que Dios me está escuchando, dice, porque cuando yo voy en un avión, a mí me da mucho miedo, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente se acerca a Dios en el momento en que necesita, en el momento en que quiere pedir. O vamos a la iglesia y creemos que ir a orar o ir al culto de oración es solo ir a pedir, solo ir a decirle, Señor, necesito esto, esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Cuando hablábamos la semana pasada muy claramente que el Padre nuestro, lo primero que nos enseña Jesús es a glorificar a Dios, a glorificar al Señor. Amén. Luis, tal vez una observación, porque es que hay cosas que no se pueden desligar y no se pueden ver aisladas. Porque el concepto de la oración bien lo enseñaba Víctor, es por fe. Esto es un concepto netamente de fe y para fe. Amén. De hecho, el que se acerca a Dios tiene que creer que le da. Si nosotros, digamos, no tenemos claridad de ese principio de fe, la oración se vuelve muy sugestiva. Porque entonces ya estamos tratando de sentir, estamos tratando de experimentar
cuando en realidad nuestra oración es complementada totalmente en confianza de que si yo estoy conforme a la voluntad de Dios y ando conforme a su gracia en lo que Él me ha demandado, con solo que yo diga, Padre, ya Él me escuchó. Y yo no debo perder de vista exactamente esa confianza, porque es por fe. Digamos, si yo llego y me agarro con mi esposa, un ejemplo, y paso días donde no la soporto, resulta que esos días yo puedo orar, pero yo estoy claro de que mi oración no tuvo ningún impacto por la simple realidad de que Pedro claramente dice, trata bien a su mujer para que sus oraciones no sean estorbadas. Ahora, yo sé eso, entonces yo debo unir mi vida a la voluntad escritural de Dios en un accionar de fe. Sencillo, ¿qué hago yo? Yo nada más, no, voy a ir a orar, voy a primero ponerme a cuentas con mi esposa, luego de ponerme a cuentas con mi esposa, y ahora sí, le pido perdón a Dios y sigo mi oración alineado a la voluntad de Dios. Tal vez, lo que yo tal vez no quisiera es que se vea la voluntad de Dios como algo muy abstracto. Está clara, porque la voluntad de Dios no es simplemente que yo ore conforme a eso, sino que yo ande conforme a eso. Si la voluntad de Dios es que yo le perdone a mi hermano, no hay otra. Yo no voy a torcerle el brazo a Dios. Dios mío, reprendo al diablo y todo lo que usted quiera. Si la voluntad ya está clara, yo debo alinearme a ella. Yo no voy a... Es como la persona que dice, hermano, ayúdeme a reprender al devorador que me está consumiendo mis finanzas. La Biblia claramente nos habla con respecto a traer los bienes, no retener más de lo que es justo, no vaya a ser que llamemos la ruina de la casa. No hacer gastos Exactamente, a ser prudentes, buenos mayordomos. Entonces yo puedo llegar y llevar una cuadrilla de hermanos de oración. Pero si yo no uno. Se llama la cuadrilla de los reprendedores. Exactamente, si yo no uno mi voluntad a la voluntad de Dios, a la cual pongo en orden mi vida. Exacto. Entonces sencillamente, por más que nos desgarillemos orando, estoy violentando el principio de Dios. Entonces ya la voluntad de Dios se nos fue dada, la ignorancia no nos justifica. La ignorancia más bien lo que hace es sencillamente que nos mete en un hueco, pero no nos justifica. ¿Por qué? Porque si el Señor claramente nos dice que escudriñemos las Escrituras, debemos escudriñarlas. Que yo no lo sepa no significa que esté eximido. Un paréntesis para reafirmar lo suyo. Sí. Damos un paréntesis. Sí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. O sea, no hay dónde perdernos. No existe, digamos, como, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? Tal vez la individual, la voluntad para mi vida pueda ser algo que quizás para mí pueda ser algo complicado. Para otras personas no, pero quizás para mí sí. Pero la voluntad general, que es a la que estamos refiriéndonos como la voluntad escritural, no es sinónimo de confusión. Todo lo contrario. Dios nos dejó la palabra de Dios, no es algo místico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no queremos leer la Biblia, que no queremos estudiar la Biblia, que tal vez no queremos escuchar prédicas, que no queremos escuchar el buen consejo de la palabra, tal vez. Pero la voluntad general, la voluntad escritural es una voluntad donde Dios, al contrario, yo puedo decirle que Dios desea, anhela, Dios revelarse a cada hijo suyo para que sepa cuál es la voluntad. ¿Cómo le voy a decir yo? Señor, revélame si tú quieres que perdone a Edwin, porque a veces me vuelve a ver con cara de pocos amigos. Sí, así como está funcionando el ceño. Igualito. ¿Verdad? Igualito. Señor, ¿qué tengo que hacer con fulanito que no lo soporto? No. La palabra de Dios es muy clara. Amaos los unos a los otros, sed benignos los unos a los otros, sed misericordiosos los unos, perdonados los unos a los otros. Pero yo no sé cuál es el rollo.
si vamos a la voluntad individual, a la voluntad que Dios quiere para mi vida, para cada uno de nosotros, tal vez ahí sí haya alguna cuestión especial que tenemos que revisar. Amén. Pero en cuanto a la voluntad general, yo creo que, digamos, No cierro el paréntesis para Ajá. yo Eso. agregarle un poquito. Eso. Eso ya no es un paréntesis, es una cátedra. No, porque de hecho lo hemos mencionado varias veces y siempre, yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de exponer la palabra sobre la voluntad de Dios, vamos a Romanos, ¿verdad? Que es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero el contexto nos dice en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por todas las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, santidad. que es vuestro culto racional, y no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la Santidad. renovación de vuestro entendimiento. Ahora sí, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, Pero buena, todo- agradable y perfecta. Todo se refiere a la santidad. Exactamente. Ahora, pero es muy lindo qué significa buena, qué significa agradable y qué significa perfecta. Porque también es bueno esos términos. Porque puede ser que para muchos cristianos es aburrida, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Seamos sinceros. Es más, un tiempo quizás pensábamos eso. Ahora, es buena porque es buena para nuestra edificación, para que se forme la imagen de Cristo en nosotros. Es buena porque agrada a Dios, que hagamos la voluntad de Él. Es buena porque tiene consecuencias para nuestro hogar, para nuestra persona, para nuestra comunidad. Es buena. Ahora, ¿qué significa agradable? Agradable es que es satisfactoria. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, pero ya no por un tema de obediencia como todo el mundo quiere. Es que hay que obedecer. Y casi como que tengo que obedecer como un régimen dictatorial. No sé si queda clara el ejemplo. Pero no, es agradable porque hacer la voluntad de Dios es lo que más, escúchenme, es lo que más le trae satisfacción a la vida de una persona. Amén. No hay nada que pueda traernos más satisfacción que hacer la voluntad de Amén. Dios. Yo no ni me imagino. En cambio, cuando uno peca, no hay nada que le traiga más insatisfacción. Claro. Es más, cuando andábamos pecando, siempre teníamos que repetir lo mismo. ¿Y qué? ¿Y cuándo encontramos satisfacción? Nunca. Nunca. Y es perfecta porque el plan de Dios para nuestra vida es perfecto. Amén. Cualquier otro plan al que uno quiera ajustarse es un plan fallido. Veamos nosotros los intelectuales, veamos las personas de éxito, digamos, en lo económico. ¿Cuántos actores y actrices han muerto por sobredosis y estaban fondeados? Tenían buen dinero, hasta tenían fama. Y yo recuerdo un montón, yo no sé ustedes, pero el último es el morenito, bueno, el blanquito, ¿no? En realidad no recuerdo qué color era. Que bailaba muy... Michael Jackson. Es Michael No, Jackson. hombre, había un montón último después de ese video. Bueno, Más imagínense. actualizado. Imagínense. Pero lo que quiero es nada más, quería referir un ejemplo. Pero la voluntad de Dios, Y jóvenes todos. y todos jovenzones, en realidad. ¿Por qué razón? Porque ellos no estaban haciendo una voluntad que era agradable, ni buena, y mucho menos perfecta. Bueno, hermanos, entonces continuando con el tema de la oración, debemos tener muy presente que en la Escritura nos han sido dadas pautas o reglas o direcciones o instrucciones de cómo orar. Y sabemos que Dios va a responder aquello que va acorde a su palabra. Ahora, cuando nosotros venimos a orar, nosotros... cito las palabras que dijo el hermano pastor hace un rato, que el que se acerca a Dios, como dice el libro de los Hebreos, es necesario que crea que le hay, o sea, que este Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Viene aquí una segunda parte de la voluntad de Dios que no solamente es escritural, sino también es soberana. A veces no entendemos qué es lo que Dios quiere. Se nos hace tan imposible de entender
que a veces hasta nos confundimos y algunos han llegado hasta renunciar a su fe, a renunciar a la oración, a rebelarse en contra de Dios, porque no entienden que hay una parte de Dios que es soberana. Para ilustrar esto, hermanos, en San Juan capítulo 21, en el verso 18, después de que Jesucristo le pregunta a Pedro 3 veces que si lo ama, y recuerden que Pedro había negado a Jesucristo 3 veces, y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, después de decirle apacienta mis ovejas, le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto, dice el verso 19, para dar a entender con qué muerte, escuche esto, glorificaría a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. ¿Qué tal esto? Digamos, creemos que la voluntad de Dios es que los siervos de Dios van a ser guardados. Pero en este caso, dice que Pedro iba a morir de una forma en que iba a glorificar a Dios. O sea, no entiendo esa paradoja, no entiendo cómo Dios guarda a sus siervos, ama a sus siervos, no toquéis, digo, mis ungidos, y muchas otras promesas, donde Dios envía a sus ángeles y hace esto y hace lo otro. Sin embargo, le dice a Pedro, dándole a entender cómo va a morir. Y si usted se hubiera puesto en medio, o yo me hubiera puesto en medio, a decir: Señor, que no muera de esa forma, siempre la voluntad soberana de Dios va a permanecer. Tal vez yo tengo algunas inquietudes de lo que se ha dicho, no porque no sea cierto lo que han dicho, claro que sí, sino porque veo la realidad de nosotros los seres humanos, realidad que nos lleva a combatir con la carne y con el espíritu, en el caso de los que somos hijos de Dios, y que hay etapas donde estamos muy firmes espiritualmente, pero hay etapas donde estamos caititicos, en donde esa etapa cuando estamos caídos, como que no es muy agradable orar, como que no es muy agradable, porque la carne no quiere las cosas del espíritu, ni tampoco se deleita en ellas. Entonces, ciertamente lo que dijo el hermano Víctor, yo lo comparto. Por supuesto, en un estado en donde nuestra fe o nuestra vida espiritual está a tono. Cuando nuestra vida espiritual está a tono, pues por supuesto que es agradable, es una delicia, es una ricura. Pero la realidad es que cuando la carne ha venido a someterse o a meterse, a darle oportunidad a nosotros, aquello que era deleite, ahora se volvió un fastidio. Ahora ya es una carga, ya ahora es una actitud difícil o una situación difícil. Entonces, ahí es donde probablemente algunos que vayan a escuchar esto vayan a tener claro lo que yo estoy diciendo, porque muchas veces hubieron épocas donde amamos a Dios y nos era facilísimo orar, pero también hubieron épocas donde no sea tan bárbaro, hermano. Era como quien dice, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque hay que hacerlo hasta que ya logramos nuevamente pasar ese momento. Digo esto porque sí, la voluntad de Dios es agradable, es buena y es todo lo que ustedes han dicho, perfecto. Pero el contexto del capítulo 12 viene desde el capítulo 8. El capítulo 9, 10 y 11 de Romanos es otro tema. Saca el tema de Israel y de la predestinación y todo eso, pero brinca del 8 al 12, viene hablando de la vida en el Espíritu. Y cuando Pablo viene y dice: hermanos, les pido por la misericordia de Dios que se presenten como en sacrificio vivo, entonces está uniendo nuestra búsqueda de Dios bajo el parámetro de que debemos negarnos, que la carne no se agrada nunca con las cosas de Dios. La carne lo que menos quiere es agradar a Dios, eso es una realidad. La carne lo que quiere es disfrutar de los beneficios que Dios da, pero nunca quiere someterse a la ley de Dios. Ahora, por esa razón, Pablo viene y dice: hermanos, preséntense como sacrificio vivo. Si nosotros no llevamos una perspectiva de negación en la oración, llega un momento en donde vamos a perder
porque al ser la oración un principio espiritual, vamos a tener que ir muriendo a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras actitudes, para que podamos encontrar eso agradable, bueno y perfecto que Dios quiere hacer en nosotros. Es bueno tener siempre en mente, cuando yo me acerco a Dios en oración, tener en mente que la voluntad de Dios es soberana. O sea, que Dios no está obligado a responderme a mí como yo quiero, que Dios no está obligado aunque yo entre golpeando la mesa. La otra vez el hermano tocaba el caso del rey Ezequías, que él fue sanado con una masa ahí, y dice que después de eso fue la caída. ¿Cuál fue la caída? Que él quiso entrar con unos incensarios al templo de Dios y adorar a Dios. Y los sacerdotes le dijeron, a usted no le toca hacer eso. Y dice que él se enojó, se arrancó el hombre ahí en el templo. Y dice que cuando quiso seguirlo haciendo, la lepra le brotó a él. Y de eso murió. Hermanos, no podemos enojarnos cuando estamos orando. Decir, Dios, es que usted tiene que responderme de esta forma. Porque recordemos que nos estamos presentando delante de un Dios que Él decide si sí o si no. Él sabe si responde de una manera o de otra, y si Él extiende su mano, nadie lo va a hacer retroceder. Tenemos que presentarnos con humildad, al igual que Jesucristo, diciéndole, Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hermano Víctor. Y que sepamos que esa voluntad de Dios nos va a doler. Cuando Jesús oró en Getsemaní y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga Mi voluntad. sino tu voluntad. Y por supuesto, Él padeció. Padecer por hacer la voluntad. Primera de Pedro 3:17 nos dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo tengo muy claro algo. Nosotros siempre vamos a padecer, siempre vamos a tener dolor, siempre vamos a tener aflicción, siempre vamos a sufrir. Pero es mejor sufrir por hacer la voluntad de Dios que mi voluntad. Y lamentablemente nosotros sabemos que muchas veces nos salimos del, ¿qué podríamos decir? Del redil o del canasto. Muchas veces, no pocas, muchas veces. Y entonces, pero sí, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta, porque aún Dios usa eso que no está bien en nuestra vida para moldearnos. Amén. Hermano pastor. Buscando o volviendo a la etimología de lo que era la oración, que yo creo que es donde no debemos desprendernos, porque al final es relación, Amén. es compañerismo, es caminar junto con, es mantener una intimidad, un contacto constante, es mantener un contacto constante con Dios. Entonces no podemos ver la oración individualmente desde esa perspectiva. Porque si yo veo la oración nada más como un aspecto de pedir o de un rato aparte con Dios, entonces resulta que ese fue mi devocional. No, yo creo que sí debemos sacar un espacio, pero al final la Biblia nos manda a orar en todo tiempo. Y nos manda a orar constantemente. Y en la mente parece ser que es una constante relación con Dios. Amén. En la palabra, en adoración, en obediencia. Una persona que vive bajo esos parámetros en el Señor, la oración se vuelve un deleite, una delicia. Amén. Y no es simplemente un concepto religioso de ir, venir, tome, deje, no, sino más bien es una delicia. Entonces, por eso yo creo que la oración debe verse desde ese punto de vista de relación con Dios, de disfrutar a Dios. ¿Y cómo podemos relacionarnos con Dios? Por la palabra y la constante adoración y oración Amén. con Él. Amén. Hermano Edwin, ¿usted también quiere aportarnos algo Sí, también tal vez. esta tarde? No sé si entendí bien la idea del pastor de lo que dijo antes. Y por lo menos yo la percibo así también, porque es que no podemos como deshumanizarnos también, ¿verdad? Vamos, el mismo Jesús, ¿verdad? Que Marcos dice, vino la tercera vez y les dijo, ¿verdad? O sea, por 3 veces Jesús oró
y se fue a donde estaban los discípulos. Por eso yo siempre digo que es para mí el momento donde se ve más la humanidad de Jesús. O sea, ahí él está, puedes quitar de mí esta copa, ¿verdad? Y hasta la tercera vez dice Marcos que él, bueno, que se haga tu voluntad. Porque, sí, digamos, siempre nos tiene que llevar nuestra santidad a hacer la voluntad de Dios. Pero también hay una humanidad en nosotros que no podemos obviar, ¿verdad? Y que quizás es por eso que Pablo le decía a los romanos que se presentaran, ¿verdad? O sea, preséntense, vayan, háganlo, ¿verdad? Y es lo que hablábamos hace 2 o 3 semanas de la oración, ¿verdad? Que muchas veces no nos gusta, muchas veces no queremos orar, muchas veces pasa el trajín del día y ni siquiera hemos orado por los alimentos, ¿verdad? Y es donde tenemos que ir, orar y en nuestra humanidad, bueno, Señor, mi corazón es este, digamos, yo creo que uno tiene que ser sincero con Dios. Mi corazón es este, pero yo quiero que tú me lleves hacia tu voluntad, pero o sea, no hay que deshumanizar o que la gente tal vez entienda como que no puede tener eso porque es normal, o sea, es normal. Algo que dijo Víctor es muy importante para unirlo a esto, y es que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Amén. Siempre. Y Dios sabe qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Nosotros no. Nosotros oramos desde nuestra perspectiva. Aquí lo más importante es Dios, a quien oramos. Amén. Ahora, puede ser que estamos pasando momentos difíciles o vayamos a pasar momentos difíciles. Ahora, nuestra humanidad se estremece ante lo que vamos a pasar o lo que sentimos. Uy, me voy a quedar sin trabajo. Uy, va a pasar esto. Uy, viene una situación económica. Nos estremecemos, quiéralo o no. Pero lo que debemos entender es que la fe a quien oramos, nuestra fe a quien oramos, que es Cristo, Él va a hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. Y ahí es donde entonces, pero no podemos perder de vista que sí hay una lucha. Sí, claro. Hay una lucha y que no podemos nosotros sencillamente decir, no, hermano, aleluya, gloria a Dios. Bueno, yo no he llegado a ese nivel de fe, yo por lo menos me confieso que no he llegado. Todavía cuando pasan momentos difíciles me estremezco, y anoche hablábamos con la familia y orábamos, en donde yo les decía, llegó el tiempo de vivir, ahorita la iglesia toda tiene que comenzar a vivir por fe. Sí. Amén. Totalmente, ya no es una cuestión de, no, ahorita lo que nos debe regir es la absoluta confianza de que Amén. Dios está en el asunto y que Él nos va a llevar y nos va a sacar de esta. Pero esto es una cuestión de pura fe, hermano, porque ahorita todos los panoramas no son claros. Así, todo por donde vemos, el único que debemos saber es a Cristo. Amén. Porque de lo contrario, nos podemos caer en un bache de desánimo y de desaliento que será difícil salir de ahí. Claro. Y Y si me hay me gusta mucho esta última parte de ustedes, este último aporte, porque en realidad hay algo que yo rescato, tanto en lo bueno que ocurre como en lo malo que ocurre, porque muchas veces hay cosas buenas que no valoramos. El congregarse es algo que muchas veces no hemos valorado, ¿cierto o mentira? Ahí muchas veces lo convoca uno hasta la muerte de un perro, ¿verdad? Hay gente que ahorita está deseando. No, por eso, a veces lo Y los que nunca desearon. Sí, exacto, irónicamente. Oiga, a veces lo convoca uno hasta la muerte de un perro, ¿verdad? Porque tengo que ir al entierro de un perro, porque, ¿verdad? Antes de congregarse. Pero lo que sí quiero rescatar yo, que esto nos está ayudando a valorar mucho el congregarnos, pero también tenemos que tener claro algo. Nuestra confianza solamente puede estar en Dios. Porque cuando ocurre lo malo, muchas veces decimos, eso fue producto del diablo. Y cuando ocurre lo bueno, dice, qué bueno que es Dios. Y yo creo que tanto una cosa como la otra tiene que ver con Dios. Y entonces nuestra confianza en todo momento debe estar solamente en Dios. Amén. Porque si Él permite que ocurra todo esto, es porque Él tiene propósitos. Y qué bueno decirle, Dios, Señor, últimamente que esto se vaya, pero que primero se cumplan tus propósitos, Señor. Sí, amén, así es, definitivamente. Hermano,
Sí, que yo quería sí mencionar eso, digamos, esto de la pandemia, lo que estamos viviendo, nos ha hecho ver eso, que primero que somos pequeños, que todos somos iguales, ¿verdad? Y yo creo que aquí, si nosotros como cristianos, hijos de Dios, empezamos y aprendemos a poner realmente nuestra fe en Cristo, vamos a salir de esto muy fortalecidos, digamos, porque ¿qué está haciendo ahorita el hombre más millonario del mundo? Bill Gates o Carlos Slim. Lo mismo que estoy Lo haciendo. mismo que estamos haciendo Lo mismo que nosotros. está haciendo los pobres, metido entre la casa. Sí, metido en una casa sin poder salir, con temor, porque es la verdad, quizás con ansiedad. Y ahí es donde uno dice, puña, la verdad que somos dichosos de saber que tenemos una confianza que va más allá de algo terrenal, de algo material, ¿verdad? Y que es nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo. A pesar de todas nuestras imperfecciones. Exactamente. Así es. Bueno, hermanos, hoy en día más que todo podemos comprobar que la voluntad soberana de Dios ha permitido que este juicio venga sobre todo el mundo y que azote a blancos y negros y amarillos y rojos y de un continente a otro y que el mundo entero esté con sentencia de muerte. Nosotros lo vemos todos los días en los noticieros y esto solamente lo que hace es ponernos a reflexionar, a que doblemos las rodillas, el rico y el pobre, el joven y el viejo y el niño, en los matrimonios, en los hogares, en las iglesias, en todo aquel que crea que Dios existe y que le hay. Dios es soberano y siempre debemos tener en mente que dependemos completamente de su voluntad. Lo que Él diga, así será, y no hay quien pueda de su mano retroceder su mano y decirle, esto no va a ser así. Sí, quizás disculparnos porque tal vez va a haber segmentos que no van a ser muy claros en el audio, pero se vino un aguacero terrible, Sí. ¿verdad? Y también decir que la próxima vez creo que vamos a terminar con este tema. Sí. Porque necesitamos hablar un poco más acerca de la soberanía de Dios para entender todo esto y sobre la voluntad individual de Dios en Y la nosotros. permisiva. Y la voluntad permisiva. Yo sí quisiera tal vez tomarme el atrevimiento de terminar motivando a los hermanos que van a escuchar esto. Tal vez que no haya ninguna confusión en el sentido de que, bueno, si yo oro y no es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué oro? En realidad, acuérdese, el sentido de la oración es relación y comunión con Dios. Amén. Intimidad. Exactamente. Esto es, aquí no importa si estoy o no orando conforme a la voluntad de Dios. Aquí lo importante es que mi vida de relación con Dios me va a llevar a entenderla. ¿Me entiende? Yo lo que digo es, yo no voy a conocer a alguien en su voluntad si no tengo primero relación con él o con esa persona. Entonces ya cuando esa relación se estrecha, ya yo voy a saber qué le gusta y qué no le gusta y qué quiere. Entonces, ¿qué es la motivación? Que no se desgasten en el sentido de, ¿será que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? No, yo más bien le digo, aprenda a desarrollar una relación íntima con Dios y el Espíritu lo ayudará en su debilidad. Pablo dice, no sabemos orar como conviene. Romanos 8, no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, ¿qué es el punto aquí? Que, hermano, no se desgaste y no queremos que ustedes digan, entonces mejor no oro porque no sé si no estoy orando conforme a la voluntad de Dios. No, más bien, ore para que el Espíritu lo guíe a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y Él lo va a enseñar en medio de sus debilidades. Amén. Tal vez decirles nada más que sigan guardando las medidas sanitarias que dicta el Ministerio de Salud, pero que la confianza, la total confianza, siempre sigue estando en nuestro Dios. Amén. O sea, una cosa no contradice la otra. Si usted guarda las medidas sanitarias, pero su confianza está en Dios, eso para Dios es bueno, agradable y perfecto. Bueno, queridos hermanos y hermanas, para nosotros ha sido un placer una vez más poder compartir con ustedes este tema que hemos venido desarrollando acerca de la oración y conociendo la voluntad de Dios. Le invitamos para que una próxima vez nos escuche igual. Vamos a estar hablando de... Comentarios, mensajes. Vamos a estar hablando de la voluntad permisiva y de la voluntad individual para cada hermano. Que
Que el Señor me los bendiga mucho. Si alguno que puede escribir si tiene alguna pregunta, algún mensaje, puede escribir ahí en el chat de YouTube también. ¿Algún Y comentario? hay un correo que es, mejor se los doy la otra semana para no meter las patas. Y si no, pueden escribir al pastor, a Víctor, a Luis, a mi persona. Dios los bendiga.